ábrala conmigo, Daniel capítulo 9. Siempre hacemos un repasito de lo anterior para irnos ubicando en cómo está en la parte de este estudio bíblico. Recuerde, estamos en la parte profética. Ya la parte práctica pues se terminó en el capítulo 6. Ahora estamos en la parte profética del libro de Daniel, el cual, como le he dicho, es de mucho interés para nosotros, la iglesia, es de mucho interés para la humanidad también, porque hay un mensaje para ellos. Y pues es importante también que nosotros podamos tener conocimiento para que no nos sorprenda cualquier viento de doctrina. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra. Permítenos poder exponerla con denuedo, con verdad, sabiendo, Señor, que todo esto que estamos ahorita conociendo ha tenido un cumplimiento quizás en un 80%. Falta poco para que se cumpla todo lo que tú le revelaste a Daniel. Pero entendemos, Señor, también que dentro de esto estamos nosotros como iglesia, teniendo también, Señor, nuestras prerrogativas y conociendo que tus promesas se harán realidad en cada uno de aquellos que hemos creído en ti. Bendice este momento de principio a fin, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Ok, perfecto. Bueno, estábamos la semana pasada viendo una parte del capítulo 8, ¿verdad? En donde pues habíamos llegado a casi al final del mismo y habíamos conocido acerca de lo que Daniel habla en la visión que tuvo en el tercer año del reinado del rey Belsasar. Recuerde que Nabucodonosor soñó con una estatua, ¿verdad? Cabeza de oro, pectoral y brazos de plata, vientre de bronce y lo que es el hierro, los pies, ¿verdad? Y todo lo demás que estaba constituida esa estatua. Daniel en la visión del carnero y del macho cabrillo, él vio los símbolos de estos reinos. Está hablando de los mismos, pero ya habla de simbología, habla de que cada símbolo expresa el contenido o la fuerza o el poder que tenía cada imperio. Todo esto está en los libros de historia, pero no está como una revelación de Dios, sino que está como un suceso cualquiera, ¿verdad? No se toma en cuenta la sabiduría de Dios para poder evaluar lo que ha pasado a nivel mundial. Es importante que nosotros sí lo veamos desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros, lo puedo decir así, somos hombres y mujeres que tenemos fe en Dios, que creemos en la palabra de Dios, que confiamos en las profecías que Dios ha establecido, que entendemos que hay un propósito de parte de Dios para toda la humanidad, que nosotros somos parte de un pueblo especial del Señor.
Ese pueblo que va a venir a ser la esposa del Cordero en un futuro. Ese pueblo que va a ser cogobernante con Cristo según las profecías que están establecidas. Desde esa perspectiva es nuestra visión. Nuestra visión no es simplemente la vida material. Nuestra visión está enfocada en que haya una vida espiritual. Está enfocada en que nosotros somos, y lo predicamos el domingo, ¿verdad? Somos parte materia y parte espíritu. Usted va a oír la ciencia que le dice a usted, el ser humano o el cuerpo humano es 80% agua. Excelente, excelente, no hay problema. Pero usted tiene un cuerpo físico y tiene un cuerpo espiritual. Hablábamos y decíamos el domingo de que Dios creó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra, que es el cuerpo, pero su interior, su ser, lo que habita en este cuerpo de carne, lo que está en ese interior, lo que está ahí en ese cerebro, en esa cabeza, es un ser espiritual, único, individual. Por eso es que cada uno es responsable de sus actos, ¿verdad? Nadie es responsable de los pecados de otro. Usted es responsable de los suyos y yo de los míos y así sucesivamente. Y en ese aspecto, entonces, nosotros debemos de comprender que Dios ha creado al hombre con un propósito. Pero a lo largo de la historia humana, Dios se ha venido manifestando, ha venido dando testimonio de quién es Él para que el mundo lo conozca, para que el mundo sepa que Él existe. Claro, hay ateos, desde luego, hay gente que no cree. Aún en el mismo pueblo israelita hay judíos que no creen en Dios. Hay judíos que no creen en Cristo. Pero nosotros sí. Y ese es el punto medular de esto. ¿Por qué estudiamos esta parte? Porque es parte de la palabra de Dios para nosotros. Esto tiene que darnos a nosotros, fíjese bien, un estándar de conocimiento de Dios y nos va a ayudar a no perder la esperanza. Nos va a ayudar a sostenernos, a fijarnos, ¿verdad? A poner los pies sobre ese cimiento maravilloso que es Cristo Jesús. La vida no solo es diversión, la vida no solo es posesiones materiales, la vida implica comunión con Dios. Y eso es lo más importante. La comunión que usted tiene con Dios es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque como le dije, no solo una vez, no vamos a entrar en manada, hermanos. Vamos a entrar uno por uno. ¿Sí? A todos nos conoce el Señor. Eso sí, no le quepa duda. A todos nos conoce. Antes de que hagamos, Él ya sabe lo que vamos a hacer. Antes de que neguemos, antes de que reclamemos, antes de que nos enojemos, antes de que hagamos aquí, Él ya sabe lo que va a pasar. Eso significa que somos parte de. Eso significa que Dios tiene un interés en nosotros. Muchas veces decimos, no me importa lo que la gente dice. Viera que la gente habla y daña cuando habla. ¿Sí? Porque la gente solo habla mentiras, pero Dios habla con verdad. Y como decía alguien por ahí, a mí no me interesa lo que diga la gente, a mí me interesa lo que diga Dios de mí. Lo que diga la gente, está bien, la gente va a hablar por envidia, va a hablar por odio, va a hablar por cualquier cosa, va a hablar la gente. Va a decir cosas negativas suyas, va a decir cosas positivas de alguna manera, o lo que sea, siempre va a hablar. Pero esto nos llena de esperanza. Esto nos ayuda a nosotros a ver, fíjese bien, como decíamos el domingo, y se lo vuelvo a repetir, lo que estábamos viendo el domingo, esto nos ayuda a entender que la muerte física no es el fin. La muerte física es el principio de la vida espiritual plena. La muerte física inició desde el momento, como le dije el domingo, y se lo recalco, no sé si se acuerda todavía. Cuando usted fue engendrado en el vientre de su madre por su papá y su mamá, usted empezó a morir. Punto. Ahí le digo. Algunos dicen, empecé a vivir. Sí, pero también a morir. Porque cada día que pasa estamos muriendo. Por ahí hay una estadística que dice que a los 7 años mudamos la piel, mudamos las uñas, se nos cae el pelo, un montón de cosas que dicen. Y eso es cierto. El cuerpo va, ¿verdad?
transformándose. ¿Para qué? Para llegar a un momento de decadencia y morirse. Pero cuando el cuerpo físico se muere, el cuerpo espiritual entonces sale de esa prisión y como no puede habitar en un lugar, fíjese bien, porque no está adaptado solo a esto, va entonces o a la presencia de Dios o a un castigo eterno. Así lo establece la Biblia. Entonces, ¿cuál es el interés de Dios en establecer estas profecías? Recuerde una cosa, en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes y por medio de los reyes. Cuando Dios hablaba por medio del profeta, era que el profeta recibía la palabra de Dios y se la manifestaba al pueblo. Cuando se hablaba por medio del sacerdote, era que el sacerdote era el intercesor del pueblo para hablar con Dios. Y cuando hablaba con el rey, era porque el rey era el gobernante de ese pueblo. Y Dios hablaba directamente con él. Allí va a venir usted y va a decir, porque David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por ejemplo, porque el Espíritu de Dios venía a esas personas y los mantenía en comunión con el Señor. Ahora la cosa es diferente. Ahora el Espíritu Santo vino para quedarse con aquellos que creemos en ¿quién? En Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahí estamos. Vea cómo las cosas van cambiando y cómo Dios las establece. Entonces, cuando leemos el capítulo 9, encontramos algo muy, pero muy importante en la oración. La oración no es un medio solo para pedir. La oración es un medio para honrar a Dios. La oración es un medio para establecer una comunión directa con Dios y ponerse, como dicen, planchado con Él. Así, ponerse planchado con Él. Esa es la jerga nuestra. Entonces, Daniel no pierde esa línea, no pierde ese orden. Y dice el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros y el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuánto dice? En 70 años. ¿Dónde lo vio? En el libro de Jeremías. O sea que Dios ha hablado en todos estos libros. Entonces, ¿qué? La fuente de consulta es la Biblia. Y usted se va a Jeremías 25, ahí va a encontrar lo que está diciendo Daniel aquí en el versículo 2. Y lo va a encontrar. Por medio de Jeremías, Dios le dijo a Israel, 70 años vas a estar cautivo. Entonces Daniel viene y empieza a orar. Y le dice, ¿verdad? El 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande. ¿Cómo inicia la oración? Alabando y exaltando al Señor. Así inicia la oración. ¿Aprendemos a orar con esto? Sí. ¿Aprendemos a darle lugar a Dios? Sí. Porque lo primero que tenemos que hacer es exaltar su nombre. No creernos autosuficientes, no creernos que ya lo tenemos todo. No tenemos nada. No somos nada en ese sentido. No nos podemos igualar a Dios. Dios tiene un poder sobrenatural, el cual lo ha compartido muchas veces con sus profetas, lo ha compartido muchas veces con los sacerdotes, lo ha compartido muchas veces con los necesitados, porque Dios así es. Él obra como Él quiere. Pero en esta parte, Daniel nos enseña a nosotros a tener un proceso en la oración. Honre a su Señor, hermano. Aunque le hayan dicho que usted tiene un cáncer terminal y le dan un mes de vida, honre a su Señor, hermano. Le vuelvo a repetir, esto sirve para uno no tener temor ni a la misma muerte física. Porque usted sabe que va algo mejor o no. ¿O será mentira lo que dice aquí? Yo no creo que sea mentira. Por eso tenemos esa convicción.
Y por eso caminamos, como dice Pablo, no caminamos por fe y no por vista. Entonces Daniel empieza su oración, ¿verdad? Y empieza a honrar a Dios en el versículo 4 y empieza a confesar el qué? Los pecados de él y los pecados del pueblo. Ok, ¿qué significa eso? Significa que nosotros debemos de tener sinceridad con Dios. La regué, fallé. Consecuencia, viene. Estamos en un mundo que tiene causa y efecto. Viene. No hay problema. Queremos soportar las consecuencias. Hagamos lo que no tenemos que hacer y aguantémosla. Pero no le echemos la culpa a Dios, porque no tiene la culpa de nada. Vimos allá en el Génesis y establecimos que la muerte no la trajo Dios. La muerte la trajo Adán, porque él desobedeció. Dios le dijo, si comes allí vas a morir, pero no le dijo, te voy a matar. No, vas a morir. ¿Consecuencia de qué? De tus actos. Y así es. Yo le digo una cosa, mire, es triste llegar a una edad madura, grande, y decir, me arrepiento de todo lo que hice, ya cuando ya estoy para morirme. ¿Por qué? Porque vivió en sufrimiento. Si es que usted y yo sufrimos porque queremos, hermano. Sencillo. Usted quiere sufrir porque se fue la señora, usted, ¿y quién tuvo la culpa? Usted quiere sufrir porque se fue el señor, y usted, ¿quién tuvo la culpa? Nunca se ha sentado y decir, ¿dónde fallé? No, usted se sienta a decir, él falló, ella falló, pero nunca se ve usted. Es triste eso, porque nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Y si no se acepta con sus defectos, entonces está lleno de orgullo. Así de sencillo. Entonces Daniel hace eso, fíjese bien, pone primero al juicio de Dios sus actos, para después venir y pedirle a Dios. Y claro, desde ese punto de vista, Dios le da una respuesta. Fíjese bien, vea el versículo 16. El 15 veamos. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. 16. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora el qué? Tu ira y tu furor de sobre tu ciudad. Oh, entonces Daniel está orando por la ciudad de Jerusalén. Daniel está diciendo a Dios, levanta la maldición que tiene esa ciudad. Yo no sé si usted lo ve desde esa perspectiva, pero si usted no ha notado la maldición que tienen las ciudades, le iba a decir en Suntepeque. Yo creo que usted sabe. Pero veamos el país, la maldición que tiene el país. Usted se va a dar cuenta que tenemos lo que nos merecemos. Dice por ahí un dicho, ¿va? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Cada pueblo tiene el Dios que se merece. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque no han reconocido su pecado. Daniel reconoce el pecado y le pide a Dios que levante. Quita de mí. Levanta esa situación que estamos viviendo. Así también nosotros podemos hacerlo. Señor, perdóname. Si pedimos perdón, ¿usted cree que Dios no lo va a perdonar? Claro que sí, hombre. Váyase aquella palabra que dice Jesús en Mateo, todo pecado le es perdonado al hombre, menos la blasfemia al Espíritu Santo. Pero como a nosotros nos enseñaron doctrinalmente que pedirle a Dios que me perdone es, Señor, perdóname para seguir haciendo. Porque así piensan muchos. Perdóname para seguir haciendo. Eso ya no funciona, hermano.
Ya no tiene sentido el pensar así. No es pedir perdón para seguir haciendo, es pedir perdón para corregir. Así funciona. Entonces, Daniel le pide a Dios que levante la maldición que hay sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén quedó desolado. Israel, Jerusalén, la ciudad, la quemaron, estaba abandonada, todo estaba destruido, y los invasores llegaron, la saquearon y quedó hecha a pedazos. ¿Qué hizo Dios? Los perdona. Dios tiene una característica, mejor dicho, una personalidad, que Él es perdonador, pero también es fuego consumidor. Muchos creen que Dios solo perdona y solo está para... No, pero también Dios condena. Dijo el Señor Jesucristo, no le teman a aquel que pueda matar el cuerpo solamente, témanle a aquel que mate el cuerpo y mate el alma. ¿Y quién es ese? Él. Él. Él decide quién es salvo y quién no es salvo. Él lo establece. Entonces, estoy haciendo un resumen porque quiero llegar al versículo 24, ojalá que podamos. Entonces dice Daniel, ¿verdad? Y le pide a Dios que levante esa sanción que tiene Jerusalén. Ahora pues, dice el 17, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras, ¿qué? Justicias, sino en tus muchas. Base para la oración. Señor, aquí estoy, yo te hago esto, yo barro, yo trapeo, yo ofrendo, yo aquí, yo soy pilar de la iglesia sin mis aportes se cae. Estás perdido. Estás perdido. A Dios no lo podés comprar. Así de sencillo. Y Daniel lo dice aquí. No es por nuestras justicias o actos de justicia que nosotros creemos, sino por tus muchas misericordias. ¿Correcto? Dice el Señor que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No hay problema. Si al más malo de los malos de aquí, de esta ciudad, Dios lo perdona, es la misericordia de Dios con Él. ¿Yo por qué me voy a meter ahí? No me puedo meter ahí. Porque Él es el único que puede hacer esas cosas. Nosotros no. Y Daniel entonces está basándose a realidades que él ha experimentado. Dice el 19 entonces, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti. ¿Por amor de quién? Así es. Mire, no me recuerdo el versículo ahorita, pero Dios dice en la palabra, no te he hecho pedazos o no te he destruido por amor a mí mismo. ¿Sí? Como cuando usted le dice a su hijo, no te malmato porque la que va a llorar por vos soy yo. ¿Ah? Así mismo dice el Señor. No te hago pedazos porque el que va a lamentar que te he hecho pedazos soy yo. Por amor a mí mismo no te destruyo. Y claro, eso se llama misericordia. Pero ¿qué ha habido antes para pedir misericordia? Ha habido un arrepentimiento. Ha habido una confesión. Ha habido un diálogo con Dios. Y eso es lo que Daniel está haciendo en este momento. ¿Quién lo puso a hacer eso? El mismo Espíritu Santo. Así que mire, hermano, es que el Espíritu Santo es el que nos guía para la comunión con Dios. Si usted no deja que el Espíritu Santo guíe su vida, entonces usted está guiándola por su propia carne. Todo lo que usted hace es carnal, no es espiritual. Pero si usted deja que el Espíritu sea el que obre, el Espíritu Santo lo va a llevar a una comunión plena con Dios. Y eso es lo que Daniel tiene ahí. Entonces, viene Dios en una respuesta a Daniel, ¿verdad? Porque Dios va a cumplir su promesa. Entonces establece una profecía maravillosa. Una profecía que, le vuelvo a repetir, es necesario que la iglesia la conozca.
¿Por qué? Porque hay muchos detractores allá afuera. Mire, el ateísmo está creciendo de una manera que usted no tiene idea. Así, el ateísmo está invadiendo a los seres humanos. La iniquidad está entrando en toda la humanidad, a tal grado que los poderosos quieren destruir todavía las únicas instituciones que puedan velar por el respeto al derecho, el derecho de los demás. Yo estaba oyendo una noticia de que los Estados Unidos quieren abolir la Corte Internacional de Derecho Penal, para que nadie lo juzgue por las matanzas que ellos hacen. Esa es iniquidad. ¿Que se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. Pero ya lo estableció el Señor. Eso yo le digo, mire, a mí me gusta oír esas cosas porque yo lo primero lo que voy es a la Biblia. ¿Dónde está eso? Ah, el Señor dijo eso aquí. Se está cumpliendo la palabra de Dios. También les he dicho, y por ahí unos jovencitos me consultaron sobre el ateísmo. Hay ateísmo práctico, hermano. Te acostás como que Dios no existe, te levantás como que Dios no existe, tu día no te alcanza porque andás en las cosas del mundo y no te acordás de Dios, y ni orás, ni nada, porque vivís como que Dios no existe. Ese es ateísmo práctico. De aquellos que practican una religión. Porque la religión se hace efectiva, ¿cuándo? El día domingo. Si es que hay tiempo, porque vamos a ir a dar una vuelta por ahí, porque necesitamos distraernos, el cerebro nos va a reventar, estamos estresados, hay colitis y un montón de cosas. Entonces hay que ir a distraerse. Hay que ir a buscar a ver dónde nos despabilamos, decíamos antes. ¿Ah? Algunos que practicamos el alcoholismo nos tirábamos a las cervecitas y a todas esas cosas para olvidar las penas, decíamos. Pero las penas siempre seguían al siguiente día y además de las penas la goma. Y el problema con la mujer, porque la mujer ya estaba enojada. Está bien. En vez de arreglarlo, lo arruinamos. La cosa es diferente. Entonces viene Dios y le dice a Daniel, es cierto, Daniel, comprendo, acepto lo que me estás diciendo, eres sincero conmigo, entonces te voy a revelar algo que tengo planeado, fíjate. A nadie se lo había dicho. Y para que veas que yo te lo estoy diciendo, te voy a mandar un mensajero. Te voy a mandar un mensajero que te va a revelar las cosas. Ese mensajero es un ángel que yo te voy a mandar que se llama Gabriel. Ahí lo dice el capítulo 8, versículo 16. Donde Dios manda a Gabriel y le dice, mira, anda a enseñarle a este lo que voy a hacer. Ahora no necesitamos a los ángeles como mensajeros, aunque ellos son los mensajeros, los atalayas, si lo quiere ver allí como los TJ que dicen los atalayas y la revista Atalaya. Los atalayas, ya no, ahora está el Espíritu Santo y está la palabra de Dios. Suficiente. Entonces viene, y desde el versículo 20 en adelante hasta el 27, Dios le revela a Daniel una profecía maravillosa. Una profecía que la iglesia debe de conocer. ¿Por qué? Porque aquí está, fíjese bien, la confesión fundamental del futuro suyo y mío. Yo me acuerdo cuando un empleado mío me dijo, se arruinó usted, me dijo, sí, es evangélico, ya no va a gozar la vida. Fíjate, le dije yo que a mí me interesa la vida eterna. No me interesa la vida terrenal. ¿Por qué? Porque mire, perdone, tal vez usted no ha llegado, pero va a llegar. Va a llegar. Espero que el Señor le muestre eso a usted. Que al final la vida física aburre. Aburre. Y a mí hasta me duelen los riñones de tanto manejar el carro. Y usted dice, ay, si quiera tuviera un carrito, yo estoy aburrido. ¿Me entiende? Para unos es aburrimiento, para otros es deseo. Pero ¿qué hay más allá, pues? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué hay más allá? Solo 3 han ido allá y han regresado. Jesucristo, ¿sí? Juan y Pablo.
Ellos tres han ido y han regresado. Juan en el Apocalipsis vio toda la revelación final. Pablo dice que fue al tercer cielo y vio cosas inefables que no le es posible contarlas porque no las puede comparar con nada. Y el Señor Jesús dijo, nadie conoce el cielo sino aquel que vino del cielo. Y ese es Él. Entonces el cielo existe. ¿Sí? Algunos dicen que solo está en tu mente. Pues es que miren, los ateos son cosas serias. Te hacen cambiar así, ¿ve? ¿Pero por qué te hacen cambiar? Porque no tenés fundamento. Porque no confías en la palabra de Dios. Porque no la escudriñás como debías de escudriñarla. Entonces, vea, dice el versículo 20, entremos en materia. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, ¿quién? Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres, ¿qué? Muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok. El sufrimiento de Israel no fue en vano. Y mire, yo sé pues si lo entiendo. Y está bueno que me conteste en su mente, como usted no está en mis zapatos, está bueno que lo diga. No hay problema. Pero todo lo que padecemos, lo que sufrimos, lo que gozamos, lo que despilfarramos, lo que derrochamos, lo que gastamos, lo que malversamos, Dios ya lo sabe. Está dentro de lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Así es. Vaca gorda, vaca flacas. ¿Qué va a pasar? Entonces, aquí viene algo muy importante para usted y para mí. ¿Por qué es importante? Porque creemos en Jesús, ¿va? Creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿va? Creemos que Él es el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? ¿O no creemos? Porque si no creen, no hay problema. No se preocupe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más van a creer. ¿Sí? Que unos cuantos no crean, ese no es problema para Dios. Lo importante es que Él les dio testimonio. Y cuando estén ahí arriba, a la hora, como dice ya, el juicio del trono blanco, nadie va a tener excusa. Sos injusto porque a mí no me anunciaste que ibas a hacer juicio. Aquí está la Biblia. Vos como andabas en tus deleites y en tus paseillitos y en tus gastitos y en tus intereses, nunca te acordaste de mí. Está bueno, te gastaste tu tiempo, no hay problema. Eres libre. Dios no obliga a nadie. Entonces, establece una profecía maravillosa. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, es un punto, vea, aquí hay seis finalidades por las cuales Dios le está dando esta revelación a Daniel. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y sellar la visión y la profecía y ungir al santo. Estas 70 semanas tienen esa finalidad. Ojo, en ningún momento menciona iglesia. ¿Sí? En ningún momento menciona iglesia aquí. Para fundar la iglesia no dice aquí. Por lo tanto, esta profecía es ¿para quién? Para un pueblo que se denominó el reloj de Dios. ¿Quién es el reloj de Dios? Israel. Es el reloj de Dios. Es el reloj profético de Dios. Israel.
Pero Israel, el puro Israel. Porque dice Pablo en Romanos que no todo israelita es creyente de Dios. No todo. ¿Sí? Algunos no, ya le dije, no creen en Dios. Ya le dije, la población gay más grande del mundo está en Israel. Sodoma y Gomorra. Ahí está. Moderna. No hay problema. Nosotros tenemos que vivir en ese ambiente. Nosotros tenemos que establecer y vivir y estamos rodeados. No dejemos que nos contamine. Lo único. Pero ahí está. Cada quien es libre. Alguien me preguntó, mira, ¿y vos qué decís de este fulano? Es libre de hablar. Que dé su opinión. El plan de Dios no va a cambiar por lo que él está hablando. Dios sigue en su calendario, no hay problema. A mí me preguntan, mira, ¿y vos qué decís de lo que dice el pastor del tabernáculo? No sé, le dije, ni lo conozco, ni nunca le he estrechado la mano, ni nunca he hablado con él. Ay, que hable, tiene derecho. Sus palabras son su responsabilidad. ¿Ante quién? Ante los hombres y ante Dios. No hay problema. ¿Yo por qué voy a opinar? ¿Y qué opinar vos de? No te puedo opinar, porque no es mi área. Pregúntame de Dios y te puedo decir algo. No me puedo meter en donde yo no conozco, pues. Me pueden demandar por difamador. ¿Me entiendes? Entonces viene y le dice a Daniel, ¿verdad? Por medio del ángel, este es el propósito. Ah, qué bien. Significa que terminar con la prevaricación es erradicar la rebelión del pueblo. Porque el pueblo de Israel siempre se rebelaba. Nosotros cuando estudiamos teología y estudiamos el libro de Jueces, estudiamos una conducta de Israel que establecía esto, mire. Pecado, arrepentimiento, perdón. Pecado, arrepentimiento, perdón. Siempre. Y es lo mismo que estamos viviendo ahora. Pecado, arrepentimiento, perdón. Vuelven a pecar, vuelven a arrepentirse y Dios los vuelve a perdonar. Y así el círculo vicioso. Pero al final, ¿quién salió perdiendo? ¿Dios o ellos? Ellos. Porque a Dios no se le puede engañar. Entonces hay un propósito en esta profecía. ¿Cuántas semanas? 70. ¿Semanas de días o semanas de años? Semanas de años. ¿Sí? ¿Cómo iba Dios a erradicar esto? Con el Mesías. ¿Vino el Mesías o no vino? Vino. ¿Sí? ¿Quién trajo la noticia de la iglesia? ¿El profeta o el Mesías? El Mesías. ¿Sí? Porque fue el Señor Jesús el que dijo, sobre esta roca que soy yo, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces, allí entra el panorama y aquí entramos en una discusión de el rapto pretribulacionario, el rapto posttribulacionario, el milenio, los amilenialistas. La religión católica es amilenialista, ellos no creen en el milenio. No creen en la segunda venida de Cristo. Por eso le digo, esto es importante. ¿Sí? Porque usted como oveja del prado del Señor tiene que conocer a su Señor. Pregúntele a un católico romano si sabe de eso. El cura solo dijo que estábamos celebrando la fiesta de Santa Bárbara porque es una patrona buena, cuida al pueblo, nada más. Es todo lo que le dijo. Y ahí gira todo. El Santo Niño de Atocha y la Virgen de Coromoto y todo lo demás que ponen por ahí. Hay que hacer la visita allá a Puerto Rico y allá a Fátima. Es todo. Lo que dice la Biblia. Usted tiene derecho a saberlo. ¿Sí? ¿Quién va a hacer todo esto que dice aquí? El Mesías. ¿Cómo? Versículo 25. ¿Sabe pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿qué? Ya le dije, ¿verdad? Esdras.
Usted se va a buscar esto, Esdras. Esdras capítulo 1, del 4 en adelante. Ahí está la orden de Ciro. Esdras, anda, llévate a la gente y edifica. Y ahí le dice Esdras todas las familias que se fueron. Y los judíos, como son racistas, va, dijeron, ¿quiénes de los que están aquí son hijos de judío y de judía? ¿Tu papá es judío o es gentil? Gentil, vos no vas. ¿Tu mamá es gentil y tu papá es judío? Sí, no vas. Queremos sangre. Ahí están todos los linajes en el libro de Esdras. Por eso le digo, hay una razón por la que un libro esté aquí, en este canon. No es por ponerlo al azar, porque es histórico, porque relata cosas. No, está ahí porque es palabra de Dios. Por eso está ahí. Entonces viene y le dice, ¿verdad? Para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Mire, le dice lo que va a pasar desde el momento en que salen a restaurar Jerusalén hasta el Mesías. ¿Cuántas semanas hay, dice? Habrá 7 semanas para la edificación de Jerusalén y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántas semanas suman? 69. ¿Cuándo se cumplió la semana 69? Cuando usted y yo antes salíamos, yo chineando un burrito con un muñeco y usted con los coyolitos haciéndole así en toda la calle. ¿No me equivoco? Yo estaba peor que usted porque yo llevaba el muñeco. La entrada a Jerusalén es cierta, aunque no fue domingo, dicen unos teólogos, fue martes. No me interesa. Allí se estaba cumpliendo la semana 69, porque en esa semana le dan muerte al Mesías. Mire qué bonito es esto. Cuando le dan muerte al Mesías, es porque Israel rechazó ¿a quién? Al enviado de Dios, al que venía a ser rey de Israel. ¿Por qué Jesús es rey de Israel? Por linaje de sangre, sí. Sí. María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios. Tengámoslo claro. Instrumento de Dios, sí. No hay por qué decir otra cosa. Lo malo es adorarla. Pero es instrumento de Dios. No hay problema. ¿De dónde desciende María? De David. María desciende de David, del hijo de la descendencia de David, de un hijo llamado Natán. Ve a Lucas, capítulo 3 o 4, por ahí. Ahí está la descendencia. Y José descendía de Salomón. Pero Salomón murió brujo. Murió practicando magia negra. La estrella de 6 puntas que tenía en su anillo así de grande. Se lo digo porque así es. ¿Me entiende? Entonces Dios dijo, no, de la línea de Salomón no, de la línea de Natán. Y va a parar a María. Y el último de la descendencia de Natán es María, por lo tanto el último de la descendencia es Jesús. Tiene derecho al trono. ¿Y por qué el trono de Jesús es eterno? Porque Él vive para siempre. Murió en la cruz, pero resucitó. Entonces, ¿por qué me interesa esto a mí si es una profecía para Israel? Porque de allí viene el que Dios en su misericordia me haya dado un lugar privilegiado. A usted y a mí. Aunque usted no lo crea. ¿Sí? Ahí andan unos peleándose que quieren ser diputados, otros que quieren ser alcaldes, otros que quieren ser concejales. Nosotros somos herederos del reino de Dios y no andamos peleando por nada. Si es que lo creemos, va. No fuimos a elecciones, ni a votaciones, ni a nada. Solamente dijimos que Jesús es el Señor y Salvador y pum, y entramos. ¿Me entienden? Por eso me interesa. ¿Por qué? Porque la semana 69 me da un parámetro de que hace falta ¿cuánto? Una semana de años, es decir, 7 años para que se cumpla el ¿qué? La profecía. ¿Por qué la profecía se detuvo? ¿Por qué la profecía se detuvo allí en la semana 69?
porque rechazaron al Mesías. Entonces vino Jesús y abrió un periodo que se llama la gracia de Dios. ¿Cuánto va a durar? A ver, yo no le puedo decir que va a durar 3.000 años, 6.000 años, 20.000 años, no sé, hermano. Lo que yo sé es que los 100 y pico de años que yo viva, después me voy con el Señor. Eso es lo único que sé. ¿Me entiendes? Pero me interesó por eso, me interesa por eso. Quiero conocerlo por eso. Porque esta promesa es de nosotros también. Entonces viene el 26 y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ok, después de que maten al Mesías va a venir un príncipe de un gobierno que es Roma, que es el imperio, que Daniel ya soñó con ese imperio, que va a venir, dice, y va a destruir el ¿qué? La ciudad. Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo llegó a Jerusalén y la destruyó. Cuando Jesús iba con la cruz a cuestas para el Gólgota, les dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, no va a quedar piedra sobre piedra de ti. ¿Se cumplió? Sí. Y por esa razón los judíos fueron dispersos. De ahí viene la palabra diáspora. Los igualados de nuestros hermanos salvadoreños quieren que solo ellos son diáspora. No, la diáspora es Israel. Fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Sí? Y dejaron su tierra abandonada. A lo largo del tiempo, pasaron los años, llegaron los ingleses, gobernaron esa tierra, ¿verdad? Y cuando los ingleses fueron desalojados, entonces se la dieron de nuevo a Israel en el año de 1945, pero ya había una población allí que ahora se llaman palestinos. Pero antiguamente, ¿de quién es la tierra? La tierra es de Israel. Es la promesa que Dios les dio. Es la promesa de Abraham. Te voy a dar una tierra. Esto es tuyo. Desde aquí hasta allá es tuyo. Punto. Hay una historia. Entonces, esa tierra fue dada por Dios ¿a quién? A Israel. ¿Qué están peleando? Sí, y eso va a durar un montón. Ahí están, denle. Dios así lo ha permitido. Por eso Dios dejó que Abraham se acostara con Agar. Para que viera el error más grande que cometió de haber hecho eso y no esperarlo a él. Porque eso nos deja una gran lección. Ya tengo 99 años, dijo Abraham. La mujer tiene 90. ¿De dónde? Pero Dios es poderoso, pues. ¿O no, hermano? Pues sí, pues Dios es poderoso. Y Dios le había dicho, te voy a dar un hijo. Y se lo dio, pues. Pero como él no creyó, él metió en camisas de 11 varas. Ahí está el gran problema. Entonces, ¿qué significa esa semana 70? Que no se ha cumplido. Entonces hay una gracia de Dios. En esa gracia de Dios, ¿quién está surgiendo? ¿Quién surgió? La iglesia, usted y yo. Y tenemos muchas promesas. ¿Sí? Tenemos muchas promesas. Me quedan unos segundos. 1 Corintios 15. Abordemos un poquito de ahí. Volvamos al sermón del domingo. 1 Corintios 15. Dice el Señor allá en el versículo 20 en adelante. Ya habla de qué? De resurrección. Antes no se hablaba de resurrección. Antes se decía que se iba para el seno de Abraham. Antes se decía el hombre nace, crece y después el juicio. Así decía. Y ese es el lema de muchos por ahí. No, hombre, si el hombre nace, crece y después el juicio. No hay problema. No hay más esperanza de nada. Mira más adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. No había un concepto de resurrección antes de que Cristo resucitara. Y dice entonces, ¿verdad? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo, hermano? Por eso me interesa a mí esto. Ah, no, hombre, que las iglesias son una estafa. Los pastores son vividores. Solo a que te bajen vas. Al que llega a predicarte todos los cultos le pagás porque te recoge ofrenda. 15 pesos, 20 pesos, bueno, para la gasolina. No es así la cosa. Hay algo más especial. Hay algo diferente. Por eso la gente que no cree es porque no lee la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces dice, ¿verdad? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Completemos este relato de la resurrección. Vamos a 1 Tesalonicenses, más adelante, capítulo 4, porque Pablo lo dice en 2 cartas que él ha mandado. Lo dice en la carta a los Corintios y lo dice en la carta a los Tesalonicenses. Versículo 13, 4:13. ¿Lo tenemos? Vaya, ya casi terminamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. Algunos no tienen esperanza. Algunos dicen, muerto el perro, acabó la rabia. ¿Sí? Esos son los que no creen. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Por eso me interesa esa profecía de Daniel a mí. Porque hay un antecedente y hay una secuencia de actos para llegar aquí. Por eso me interesa que usted lo sepa. Para que su fe no esté huérfana en el aire, suspendida, sin tener raíz. Por eso está la palabra de Dios. Y dice todavía el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, formar parte de una congregación, formar parte de una iglesia, el todo, a nivel mundial, no es perder el tiempo. Es reconocer que tenemos promesas grandes y maravillosas de parte de Dios en la vida futura. La vida no se termina con la muerte del cuerpo. Usted nunca va a morir. Oiga bien lo que le digo. ¿Se acuerda por si se va antes que mí? ¿Se acuerda que yo le dije, usted nunca va a morir? Usted va a ver su cuerpo tirado ahí en una cama o en el suelo, donde le toque. Y usted se va a ver, usted, ahí está mi cuerpo. Pero usted está vivo. Por eso es que cada uno somos independientes, por eso es que cada uno somos únicos, como las huellas de las manos o el iris del ojo. No hay repetidos. Hay bravos y bravas y lo que, ¿cómo se llama? Mecha corta y tal. Sí, hay en común, pero usted es único. Usted es único por el Señor. Entonces, por esto deberíamos de estar agradecidos. Porque si hemos comprendido que somos de Dios, entonces tenemos en nuestro corazón, nace en nuestro interior, alabar y honrar a aquel que desde antes de la fundación del mundo
predijo o preestableció que yo lo iba a conocer y que iba a formar parte de su familia eterna en un futuro cercano. Eso es lo que tenemos. Esa es la mejor herencia que podemos recibir. No desmayemos, sigamos adelante, que la recompensa y el galardón es grande en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Amén. Bendito Dios, gracias te damos por este momento en el cual, Señor, hemos analizado así a grosso modo la profecía de las 70 semanas. Es importante para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que esta base, este fundamento esté siempre en nuestra mente, porque de aquí es de donde sale toda la doctrina y toda la enseñanza que ahora conocemos. Solo podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque desde el vientre de nuestras madres estableciste un destino para aquellos que hemos creído en ti. Gracias, Señor, porque no cae en nosotros aquel versículo que dice que aún el malo fue hecho para el día malo. Porque nosotros hemos sido perdonados, hemos sido rescatados y hemos sido transformados. Ayúdanos a poder conducirnos como dignos de la obra que has hecho en cada uno, para que así honremos tu nombre en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Te pido, Señor, por los hermanos que están enfermos, hermana Carmen, hermana Esperanza y todos aquellos que están en una situación difícil, que en la fe que tengan en ti, Señor, se manifieste en sus vidas, que la providencia en sus casas no falte, que siempre tengan un medio para cubrir sus necesidades y que seas tú siempre el centro de sus casas y de sus familias. Que no desmaye la esperanza, que no se den por derrotados, porque a pesar de que Cristo murió en la cruz, venció la muerte y al tercer día se levantó de la tumba para darnos a nosotros una herencia de resurrección y de vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias. Nos vemos primeramente el Señor el viernes en nuestro culto de oración y milagros. Bendiciones a todos.